16. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Esto es muy importante que nosotros meditemos. Después de que hemos aprendido cómo el Señor envía hombres, cómo se escogen hombres, ¿se acuerdan que nosotros acabamos de meditar en eso al comenzar el capítulo? Que no se envía a cualquiera, se envía a alguien que ha sido probado. Miren, queridos hermanos, la vida eclesiástica es muy importante. No, tranquilo, no se preocupen, hago silencio simplemente para que el sonido va a pasar. Es importante que nosotros consideremos algo. Uno, cuando llega a la fe, llega como un recién nacido, indefenso, ignorante de muchas cosas, pero convencido de una sola cosa: nuestros pecados han sido perdonados. Eso es suficiente para que alguien que cree en Cristo diga y pelee: yo quiero ser parte de la iglesia, quiero añadirme a la iglesia. Pero a partir de ese momento comienza una carrera, y es la formación del carácter de Cristo en nuestra vida, lo que nosotros conocemos como santificación. Ahora, yo no sé si a ustedes agrada la palabra santificación, o qué entienden por santificación. Danielito, ¿usted qué entiende por santificación? ¿No? Muy bien. Julietica, ¿usted entiende algo por santificación? Fernanda, ¿qué será santificación? Tatiana, ¿qué será santificación? Nicolás Andrea Dávila, ¿qué será santificación? Juan David Dávila. Karina, ¿qué será santificación? Eliana. Miren, hay muchas personas que están soplando, pero ninguno ha podido decir qué es la expresión del amor de Dios. Nosotros nos conformamos mucho a como somos y caminamos en la vida cristiana y en la vida secular tal como somos, y vamos olvidando que como llegamos al Señor, si han pasado 20 años y no he visto cambios, hay un problema en mi confesión. Hay un problema en mi confesión de fe. Porque si yo he dicho yo soy hijo de Dios y soy un hijo de Dios, tengo que empezar a ver la obra de Dios. Tengo que empezar a amar lo que Dios ama. Y Dios amó a su Hijo Jesucristo. Y Cristo amó la iglesia. Y nos dio una sola cosa: amaos los unos a los otros. ¿Por qué las personas salen a predicar? ¿Por qué las personas nos reunimos hoy aquí? A veces pensamos, y lamentablemente venimos a un culto religioso, litúrgico,
a veces con mucho irrespeto, con mucha irreverencia, porque estamos criados en una sociedad así. Bernabé y Pablo tomaron una gran decisión, enviados por la iglesia. Vamos a ir a fundar otras iglesias. Pero fue por amor. Ellos estaban tan convencidos de que Cristo los había perdonado, que iban a hacer todos los esfuerzos denodadamente, muy bien, me la hizo más difícil, con mucho esfuerzo, con mucha diligencia. ¿Para qué? Para amar a las personas, para alcanzar a las personas. Cuando usted le predica a un vecino, una vecina, a un hijo, una hija, a un hermano, a una hermana, a un padre, a una madre, a un tío, usted le está diciendo: yo te amo, no te amo a la manera del mundo. Las personas a la manera del mundo quieren una cuota de dinero, quieren detalles, quieren que los lleves a comer, que los saques a pasear. Así ama el mundo. Pero el creyente ama de una manera totalmente diferente, y lo hace desde que llega a Cristo hasta que Cristo lo llama. Pero en ese camino hay algo que debe pasar en mi vida. Y lo que debe pasar, Juan David Ávila, ¿sabe qué es? Que nos arrancan el viejo hombre, nos despojan ese viejo hombre a través de las pruebas, de las situaciones, a través de las decisiones. ¿Cómo enviaron a Bernabé y a Pablo? Porque dijeron: esos hombres, lejos de nuestra vista, van a seguir comportándose como cristianos. Esos hombres, lejos de nuestra vista, sin tener WhatsApp, Internet, Facebook, Telegram, todo lo que hoy nosotros tenemos como una evidencia, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Ellos iban a hacer la obra de Dios. Yo no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? Uno quiere saber dónde está una persona por la cual uno está muy preocupado, y uno empieza a ver dónde está su ubicación. Por Facebook, WhatsApp, por cualquier lado. Hoy en día tenemos una sociedad que no comprende lo que significaba los telegramas, las cartas. Que día mi mamá me hacía recordar, me decía: gracias a Dios por el celular. Y yo le digo: ¿por qué? Porque antes te tenía que mandar una carta y llegaba con 15 días. Imagínense, mi mamá escribió una carta, tenía que llevarlo al correo, y del correo tenía que esperar 15 días a ver si me llegaba. Y si me llegaba, luego tenía que esperar por lo menos un mes a ver si le respondía. Y todo para decir estoy bien y mandarle una foto y ya. Hoy en día quieren voz, video, audio. Hoy en día lamentablemente estamos en este lugar y muchos usan su celular distrayéndose. ¿Por qué razón? ¿Por qué no consideramos dónde estamos y quién está en medio de nosotros? Bernabé y Pablo tenían una gran preocupación. Era amar a personas totalmente desconocidas. Amar a aquellos que Dios ya había amado en su gran soberanía. Porque ¿saben qué hace la iglesia? Reunir a los que son salvos. Y en la iglesia comienza un proceso que se llama santificación. Dios te ama y quiere que se parezca ¿a quién? A su hijo. Todo padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Le enseña las buenas costumbres que uno tiene. Y le enseña todo lo que fue un perjuicio para uno. Y le dice: hijo, mira, esto no lo hagas. Amados hermanos, la realidad de ser enviados nos desafía a algo muy importante: a ser fieles a Dios y a nuestro llamado. Pero eso se va probando en el día a día de la vida cristiana. ¿Cómo decidimos? Yo he escuchado a muchos: yo quiero servir al Señor.
La gran mayoría que dice yo quiero servir al Señor tiene delirio de púlpito, de pararse al frente y enseñar, y mientras más personas enseñen es mejor. Pero la pregunta es, ¿tiene el deseo de amar a otros? De abrazarlos, de saludarlos. ¿Ustedes sabían que los abrazos sanan? Sí. Que alguien te escuche te sana, que tú compartas tus alegrías, tus tristezas te sana. Eso no es psicología, por si acaso, no es psiquiatría, está en el diseño nuestro. Uno llega triste del trabajo y ¿qué espera? Que el esposo o la esposa lo reciba con más problemas. No. Lo que espera es que lo abrace, que le diga por lo menos te amo, te estaba esperando. Si acaso un caldito, alguna cosa, alguna bobada, o aunque sea vamos a comprar a la calle, un chocolate y un pan. Queridos hermanos, cuando vemos estas historias que están aquí, es algo muy importante. Siervos de Dios que tienen desaciertos, aciertos, y con todo deben hacer la tarea en otro día más. ¿Hasta cuándo nos tenemos que reunir cada domingo, presbítero? Hasta que el Señor nos llame. Pero ¿saben quién forma eso en nosotros? El Señor. ¿Quién te ayuda a amar la iglesia por la que Cristo murió? Dios. Y nos enseña a amarle a pesar de la ingratitud, a pesar del abandono, a pesar de la deslealtad, a pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, a pesar de los peligros, a pesar de la enfermedad. Los siervos de Dios tienen desaciertos, es verdad. Yo como pastor, cuando comencé a ser pastor, yo ahora, después de 12 años, he visto muchos desaciertos. Y posiblemente en 10 o 20 años voy a ver otros desaciertos en estos tiempos. Pero también hay aciertos. Y con todo, cada siervo de Dios y cada hombre de Dios va a poder ver en retrospectiva que está haciendo la tarea. Y que Dios lo está santificando. Y que Dios lo está amando. Porque uno está creciendo. Sería un fenómeno que solo me creciera la cabeza y no el cuerpo, como le pasa a muchos hermanos. Crecen en todas las doctrinas, conocen todas las doctrinas, conocen todas las verdades, son muy buenos en teología. Y su conducta es raquítica, chiquitica. Queridos hermanos, hoy es día para evaluarnos. Hoy es día para evaluarnos, es otro día más para ver nuestros desaciertos, nuestros aciertos y si estamos haciendo la tarea. El título de la predicación es Otro día más. Mis amados hermanos, otro día más. Otro día más donde vamos a ver la gracia de nuestro Dios. Y vamos a trabajar 3 puntos extraordinarios. ¿Sí? Punto 1, sin aciertos. ¿Qué quiere decir? Con desaciertos, o sea, sin aciertos. Porque no somos infalibles. Si usted está evaluando a su pastor, a su presbítero, a su diácono, y yo he escuchado, pero pastor, si el presbítero no va, presbítero, yo sé que estaba en urgencias, no voy a decir que llegó tarde. Pero llegó. Sí, no, gracias al Señor. Eso muestra el amor de Dios. Yo conozco al presbítero hace 12 años atrás. Y yo lo he visto fiel al Señor, donde esté. Él nunca tiene una justificación. Sale 6 de la mañana de trabajar y se viene. Yo no sé cómo le hace para no quedarse dormido, no me doy cuenta.
pero está aquí. Pero lo que yo quiero decirles, mis amados hermanos, otro día más y nosotros tenemos que ver crecer. ¿Saben, queridos niños, qué es la santificación? El amor de Dios, de estar formándonos a la persona de Cristo. Usted se imagina que llegue un día en donde usted diga: yo estoy aquí atento a ver qué Dios va a hablar a mi corazón en la predicación, que no me distraiga el celular, que no me distraiga mi vecino, que no me distraiga aún el otro esté haciendo algo malo. Porque el Señor habla a nuestro corazón a través de la palabra. Yo creo en la Biblia, y la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, otro día más. Punto 1, sin aciertos. ¿Y saben por qué yo les voy a hablar sin aciertos? Porque acá hay dos hombres de Dios que fueron escogidos, con oración, con ayuno, con dirección del Espíritu Santo. Diríamos, estos hombres son infalibles. Y no existen los infalibles. El único infalible es nuestro Dios. Hechos capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos en el pasado, o sea, estamos en el capítulo 13, en el pasado capítulo 12, para que me comprendan, ellos ya habían decidido llevarse a alguien, como cuando uno dice: oiga, yo creo que este muchacho me puede servir. Y le empiezo como pastor a animar: venga bien vestido, va a recoger las ofrendas, ayude a dirigir esto, salude a las personas. Uno se lleva a personas para quererles enseñar. Y eso es lo que hizo Bernabé y Saulo. Y sobre todo, ¿saben? Cuando uno tiene un familiar en medio de la iglesia, es a los primeros que uno como que tiene en el radar. Miren, queridos hermanos, algo de que yo aprendí hace mucho tiempo es que servirle al Señor es de las cosas más gratas y maravillosas. El único que no nos deja morir en ninguna circunstancia es nuestro Dios. Se lo puedo confesar como pastor, como creyente. Yo puedo salir por esa puerta dispuesto a pecar y de pronto el Señor me dice: ese no es tu camino. Me llevó por otro. Puedo estar dispuesto a hacer algo bueno y me lleva a hacer algo muchísimo mejor que yo no había pensado. Sin querer, en estos días fui a comprar algo y la persona me decía: no, es que necesito que me ayude, tengo que predicar y no le he dado con el chiste. Y me llevó para la casa, me invitó tinto, y solo yo quería ir a comprar algo. Amados hermanos, el Señor dirige nuestras vidas. Entonces acabamos de leer que Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron en el pasado? Se llevaron a Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? El sobrino de Bernabé, un muchacho joven, un muchacho que posiblemente tenía un buen testimonio y amaba las cosas de Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron manos y los despidieron. Plural, los despidieron. ¿A quién despidieron? A Bernabé y a Saulo. Hasta aquí no hay problema. El Espíritu Santo guió ¿a cuántas personas para llevar? A dos, no es más. Listo. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, se llevaron un ayudante. Ahora miren, ¿qué va a pasar con alguien que camina con uno? Que ya sabe, yo voy a predicar, ¿sí? Y acá está mi esposa el testigo. ¿Cuántas veces, esposa, intentamos fundar iglesia nosotros? Antes de, por Suba nos paseamos por 5 lugares, ya teníamos un grupo, ya bien, y cuando de pronto
eso se esfumaba, desaparecía. Ya no hay iglesia, ya no hay lugar donde congregarse. De hecho, salíamos del culto de la iglesia, almorzábamos como locos y salíamos a predicar a otro lado. Mi esposa, mi hija salían por los parques a reclutar niños para invitarlos a la iglesia. Y no fue por un año, ni por 2, ni por 3, varios años, y no había resultado. Cuando usted con la experiencia camina, usted sabe que eso no te afecta emocionalmente, porque tú estás sirviendo a Dios. Algo le habrá quedado, alguien se le habrá quedado en el corazón. A mí me predicaron personas cuando era niño que no me acuerdo de ellos, no me acuerdo el nombre, pero algo se quedó. Y hoy podemos observar algo que está pasando desapercibido para muchos. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Se desanimó? ¿Se rindió? ¿Abandonó? ¿Saben por qué se los digo? Porque aquí en Hechos 13, dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ello, volvió a Jerusalén. Alguien que ya se lo habían llevado de Antioquia a Jerusalén, de Jerusalén para Chipre, y que los vieron predicar a estos hombres de Dios, simplemente los abandonó. Y es así como muchos jóvenes, ¿no? Uno no sabe qué pasó, simplemente dejó de venir, o ya no llega temprano, o ya no le importan las cosas de Dios. Yo no sé hacer estas preguntas sinceramente. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó con Juan? Yo no sé si a ustedes ha pasado alguna vez. Hay hermanos que uno los deja de ver y uno dice, oiga, ¿y qué pasó? ¿Se rindió? ¿Abandonó? ¿O se estaba distrayendo con el marcador? Muchos dirán, un hombre de Dios no puede rendirse. El hombre de Dios debe perseverar, debe resistir. Pero nuevamente les digo, todos nosotros un día nacimos. ¿Sí o no? Y en la vida cristiana vamos caminando y tenemos baches. Usted a veces se ha caído y se ha tropezado y no le ha pasado nada. La gente dice, ¿qué le pasó? No, nada, estoy bien, estoy bien. Otras veces se golpea con algo y cuando se da cuenta está en urgencias, está enyesado, se fracturó. Queridos hermanos, todos vamos a caer, todos nos vamos a accidentar en la vida cristiana usando esta metáfora. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a conocer más a Dios, vamos a ser cada vez más maduros y vamos a saber qué hacer en esas circunstancias. Quien ha caído en un pecado, en algún error, por no escuchar consejo, la próxima vez, no pide consejo, no mentira, la próxima vez, ¿qué hace? Considera el consejo, ora al Señor. Bueno, aunque hay hermanos que les pasa eso. Dicen, la próxima vez mejor no pido consejo y va en silencio, por si acaso. No, es que algunos piensan eso, ¿no? A mí no, pastor, que usted me saló. Nada me salió. Y no es cuestión de eso. Es cuestión que los pastores damos consejos con la palabra. Y los resultados no vienen mañana ni pasado, vienen con los años. Pero Pablo y Bernabé, ellos posiblemente tuvieron una gran intención con Juan Marcos. Vamos a discipular a este muchacho. Camine, acompáñenos. Y ustedes se imaginan Juan Marcos de ayudante, llevando, trayendo, y estos hombres de Dios predicando en todos estos lugares. ¿Y saben qué es lo que leemos entre líneas? No vieron resultado. ¿Qué haces que después de 4 o 5 años a ellos no les pasó eso, sino en pocos días y semanas y meses? No vio resultados. A veces nos falta discernimiento a decir a quién le encargamos,
No es suficiente tener años en una iglesia. Por eso en la iglesia nosotros evaluamos el carácter de las personas. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido? Ustedes se han dado cuenta que, y yo ya he enseñado esto, que el corazón es como un vaso. Cuando tú lo sacudes, todo lo que está dentro sale. Entonces el Señor permite que un gran esposo como nuestro presbítero Jairo y una gran esposa como Nata, que se aman, tengan un problema, una diferencia. Y después de muchos años de matrimonio, en esa diferencia sale algo que nunca se habían dado cuenta que cómo era. Y uno dice, oiga, ¿qué pasó? No te conocí. Pero ¿qué harán los creyentes? ¿Qué haremos los creyentes? Pues si es pecado nos arrepentimos, corregimos y nos esforzamos. No acerté, me equivoqué. Otro día más, pero un día más que conozco a Dios, me conozco a mí y puedo ir a los brazos abiertos de nuestro Señor Dios que nos perdona en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque esa es la vida cristiana y eso es lo que va a pasar con Juan Marcos. Porque aunque muchos digan que los hombres de Dios no deben rendirse, sino perseverar, resistir, porque eso enseña la Escritura, eso se aprende en otro día más. Porque Dios no se equivoca. Cuando Dios nos llamó, nos eligió y nos añadió a un lugar, yo qué tal decirle a mi esposa, oye mi amor, como que llevamos 23 años de casado y no estoy seguro. ¿Qué creen que pasaría? ¿Ah? Es un absurdo. Es un absurdo, es una locura. Entonces, miren, 2 Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Miren, la iglesia se siente orgullosa de sus líderes. ¿Por qué razón? Porque ellos ven que en medio de la persecución que están haciendo ellos, perseverando. Romanos 5:3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago dice exactamente lo mismo, pero ¿cuándo lo aprendemos? Después de que hemos pasado la prueba, la tentación, después que se ha sacudido nuestro corazón y ha salido lo peor de nosotros. Y cuando nosotros perseveramos a través de las dificultades, el cansancio, no abandonamos, ¿saben qué estamos viendo? El obrar de Dios en nuestra vida. Miren, queridos hermanos, cuando ustedes aprendan a amar la iglesia como Cristo la amó, van a tener gozo de venir a la iglesia. No importa si les hacen el feo, no importa si no los saludan, no importa si no los reconocen, no importa si les cuesta venir, y Dios los honrará. La Biblia habla, honra al de honra. Pero si usted de esas personas que hoy está, mañana no está, parece un bombillo de Navidad. ¿Sí lo ha visto? Prendido, apagado, prendido, apagado. Hoy tenemos que meditar. Eso es un desacierto en el cristiano, porque el cristiano está constante, porque está injertado en la vid verdadera que es Cristo. Y Bernabé y Pablo estaban seguros, los dos eran hombres de 1000 batallas, y se llevan a un joven como Juan Marcos para decirle, camine, esto es hermoso, maravilloso. Nadie se convierte, pero mire, hay que seguir. Y contra todo pronóstico, miren, es que esto es interesante, porque estar al lado de Pablo y de Bernabé, nadie diría, yo me voy a desanimar. Un ejemplo, hoy nosotros hemos visto la muerte de un famoso presbiteriano, Tim Keller. ¿Sí se acuerdan? Hace poco murió de cáncer al páncreas, a los 72 años.
Muchos de nosotros hemos dicho, ay, me hubiese gustado ser miembro de su iglesia, caminar, aprender con él. Pero yo les aseguro que ese hombre de Dios tuvo muchos compañeros que en su momento se desanimaron, no lo acompañaron. Saben, yo viendo la biografía de él, él comenzó una iglesia con 50 personas. 10 años después tenía 5,000 personas. Ahora, no estoy diciendo que eso nos va a pasar a nosotros, ni más faltaba. Lo que estoy diciendo es que él perseveró, pero cuando él vio 5,000 personas dijo, la iglesia de Cristo no es una iglesia gigantesca. Cada iglesia local es una iglesia pequeña. Y él empezó a añorar su iglesia pequeña. Porque dicen que uno para ser pastor no tiene que tener relación con las personas. Si me necesitan poder ir, conocerlas, tener la confianza, hablar el lenguaje de cada familia y cada persona, porque todos somos diferentes. Y contra todo pronóstico, el desánimo y la deserción llegó a las filas del más famoso reclutador, el apóstol Pablo. Juan Marcos lo abandona. Y muchos especulan. ¿Por qué lo abandonó? ¿Será por falta de resultado? ¿Será que le dio pereza madrugar? ¿Será? Miren, cuando uno... Es que es maravilloso, porque a veces yo solo estoy predicando acá. Pero detrás mío hay un equipo de trabajo, hombres, mujeres, niños, poniendo sillas, lavando, limpiando. Hoy vamos a tener ágape cocinando, para que en el culto no tengamos ninguna molestia. Contra todo pronóstico, Juan Marcos dice, esto no es para mí, y se devuelve a Jerusalén. Es el versículo que les leí, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y miren, cuando pasa eso, y me voy a adelantar a un versículo que debo de predicar después, Hechos 15:37. El apóstol Pablo es un apóstol disciplinado, valeroso, un hombre de 1000 batallas. Hechos 15, versículos 37-39. Y Bernabé, que quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegando a Chipre. Hermanos, lo que tú hoy decides por falta de sabiduría, por rabia, por desánimo, por lo que sea, está manifestando cómo tú eres. Hoy yo los quiero animar, porque si han pecado contra Dios, contra la iglesia, arrepiéntanse. Pablo, este hombre de Dios, dice, frente a la propuesta de Bernabé, llega, imagínense, llegó con Juan Marcos contento, oiga, ya se arrepintió, mira, ahora sí tiene todas las pilas puestas. Ahora sí, no nos va a fallar, camina con nosotros. Él se molestó y le dijo, si tú vas con Juan Marcos, yo no voy contigo, y los dos, open de parches. Queridos hermanos, hay desaciertos que van a marcar nuestra vida, nuestro ministerio. Miren, queridos padres, ustedes afectan a sus hijos con todas sus decisiones. Es incoherente decirle, amo a Dios, ama a la iglesia, y ustedes que no lean la Biblia, no caminen con Dios, no se comportan como cristianos y no le den el lugar a Dios que le deben de dar todos los días de su vida y el domingo. Es incoherente. Es como decirle, mi amor, te amo mucho, y en la noche me le pierdo y me le voy y llego a las 12, a la 1. ¿Y dónde estás? Silencio, no digo nada, pero te amo mucho. ¿Usted me cree? Imagínense mi mujer. Queridos hermanos, lo que tú hoy decidas va a afectar a tus hijos.
Es necesario considerar. Es otro día más, pero es un día más para ver la obra y la gracia de nuestro Dios. Es que Dios en toda su misericordia derramado de su Santo Espíritu en tu vida ha venido a morar a ti y a aconsejarte, a guiarte. Y te aseguro que cuando tú tienes un mal actuar, el Señor te está llevando al principio. Te estás equivocando. Otro día más. Segundo punto, con aciertos. Y debemos observar que pese al abandono de Juan Marcos, Bernabé y Pablo tenían que tomar una decisión. ¿Ustedes se imaginan que Bernabé hubiese dicho: ay, Juan Marcos, pobrecito, te voy a acompañar? Porque es así, ¿no? A veces la esposa no quiere ir al culto y el marido dice: te voy a acompañar. ¿Cuántos ya no vienen al culto? Y no son dos, porque si tienen hijos son los hijos que vienen atrás. Eso es un desacierto. Hoy estoy desanimado, cansado. Puede decir el esposo, y la esposa dice: ay, sí, mi amor, te ha tocado tan duro. ¿Qué tendrían que hacer Bernabé y Pablo? Porque esta acción los pudo haber desanimado a ellos. Sin embargo, ellos se llenan de valor y continúan su viaje, continúan su encargo. Es otro día más, pero ellos ven toda la gracia de nuestro Dios. Cuando yo entendí esto, ya las fallas de los hermanos no me afectó. Ya las traiciones, yo le decía al Señor: sáname, porque las traiciones duelen, los abandonos duelen. Hoy yo quiero que ustedes consideren, mis hermanos, es otro día más, y espero que no sean en desaciertos, sino en aciertos. Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Ellos pasando de Perge, ¿se acuerdan que en Perge ya no hubo nada que hacer? Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ustedes se imaginan después de, miren, y los viajes en este tiempo no son como los viajes de hoy en día, porque uno viene en bus horas, pero ese bus es cómodo. ¿O no, presbítero Rafael? Sillas cómodas, tienen baño incorporado. No, los viajes de ese tiempo eran terriblemente duros. Y lo primero que ellos hacen en el día de reposo es llegar y buscar una sinagoga. Ahora, Johan, ¿qué es una sinagoga? Eliana. Daniel. Davidito, ¿usted sabe lo que es una sinagoga? No saben lo que es una... Bueno, era como un templo pequeñito de los judíos donde ellos celebraban un acto de adoración. Porque hay algunos que piensan que se va al templo una vez al año. Entonces leen en el Antiguo Testamento, todos iban una vez al año al templo. No, el Señor había dejado desde la creación que hay un día de reposo. El séptimo día, y Él dice, lo apartó desde ese día. No había entrado el pecado y dijo: este es un día de reposo. No es de vacaciones, no es de familia, no es de pareja, no es para visitar a los padres, no es para ir a la cárcel, no es para ir a ver a los enfermos, no es para ningún tipo de celebración. Es el día donde yo contemplo la obra de Dios. Por eso la Biblia, ¿saben qué dice? Que lo más racional, el culto racional, ¿cuál es? Presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. O sea, si tú eres inteligente, mi manera de adorar a Dios no es decir: yo creo en Dios, hermanos, oren por mí. Entonces yo me presento delante del Señor. Y Bernabé y Pablo, a pesar de que este joven Juan Marcos, ¿ustedes saben quién es Juan Marcos? Marcos.
el que escribió el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que Juan Marcos, a pesar de todo, de abandonar a Bernabé y a Pablo, a pesar de no ser aprobado por Pablo, Dios obró en su corazón para que él no se apartara de las filas del Señor, sino de estos viajes misioneros. ¿Y saben qué pasó con Juan Marcos? Algo que es maravilloso. Él escribió el Evangelio, y lo que se cree que es el primer Evangelio que se escribió. Es el Evangelio más cortico y se llama, o le atribuían a él, dedos cortos. ¿Saben por qué le decían dedos cortos? Porque se cansaba al escribir y escribió poquito. Si usted compara de todos los evangelios, el más pequeñito es el Evangelio de Marcos. Entonces, mis amados hermanos, algo que nosotros tenemos que considerar, uno de los aciertos que debemos observar en Bernabé y Pablo, en otro día más, es algo maravilloso, que Dios no se equivoca, que Dios en su infinita bondad a los que llamó y capacitó, los va a levantar y les va a permitir continuar, porque eso demuestra mi carácter, cómo yo decido las cosas. Quien ama al Señor, amará a cualquier persona, incluyendo a su enemigo. Los aciertos que debemos observar es aquí, ellos continuaron con el encargo. Y Dios no se equivocó con Bernabé ni con Pablo. A pesar del abandono de Juan Marcos, ellos continuaban. Ellos vieron cómo Dios los va a honrar al afirmarlos en su llamado. Y miren, a Pablo no van a ser el único que lo va a abandonar en este momento. Él va a ser abandonado muchas veces. Y siempre él va a tener la frente puesta como Dios manda, para seguir, no para desfallecer, a pesar de ser traicionado, abandonado, a pesar del dolor que causa la traición, que a uno le digan, pastor, es que lo que pasa, hasta aquí llego. Por cualquier razón que a uno le parezca justa. Pablo y Bernabé son hombres llamados y capacitados. ¿Qué quiere decir? Preparados. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque el pueblo de Dios, los judíos, ellos, bueno, se cree, los teólogos dicen que desde los tiempos de Moisés, siempre en la historia se señaló la práctica de reunirse en lugares específicos que se llamaron sinagogas. ¿Para qué? Para poder adorar, estudiar y poner nuestros casos en las manos de nuestro Dios, guardando el día del Señor. Entonces, ¿qué es una sinagoga, Eliana? Muy bien, usted es muy inteligente. Yo no sé cómo escucha y habla, pero le va muy bien. Es un acierto el continuar con la tarea encargada. Y miren, todos nosotros tenemos un acierto de esa manera. Es un acierto reunirse, es un acierto estudiar la palabra, es un acierto buscar personas para compartirles el Evangelio del Señor. Queridos hermanos, nuestra estancia en este mundo es muy cortica. Johan, ¿tú sabes cuánto será nuestra estancia en este mundo? La Biblia dice que la gran mayoría a los 70 años ya debe estar listo y con las maletas hechas. Que a los 80 son los más fuertes. No, presbítero, no tengo nada contra vos, yo estoy contento que esté con nosotros. Mi esposa el otro día decía, ojalá el Señor le dé muchos años más de vida. Yo le digo, no solamente vida, salud también para que esté fuerte. Pero la Biblia dice que los hombres vivimos 70, 80 años. El resto es sobretiempo. Y en ese pequeño tiempo, en la historia, nuestro tiempo es corto para compartir el Evangelio de nuestro Señor. Cada día es una oportunidad que usted puede salvar a alguien de las voraces fauces del infierno. El infierno está
humeante debajo de aquellos que no conocen a Cristo. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que considerar esto. ¿Por qué razón? Porque es un acierto reunirse. Es un acierto reunirse para estudiar la palabra. Es un acierto orar al Señor entre otros creyentes. Y es un acierto presentar a Jesucristo, sobre todo en el Antiguo Testamento. No es difícil, mis hermanos. La conversión de Pablo y su llamado con Bernabé nos manifiesta el poder de Dios y que el Señor tiene un propósito: extender su reino. Ustedes sabían, mis hermanos, que la tarea del crecimiento de una iglesia es a través de sus vidas, y la tarea pastoral de la predicación, de la formación teológica, es del pastor, es el alimento que da. Pero ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que creer, ustedes tienen que forjarse en eso. Entonces, otro día más, el punto 1, ¿cómo era? Sin aciertos. Ellos ya se habían equivocado, se llevaron con mucho entusiasmo a un joven que no les dio la talla, por alguna razón, y la Biblia guarda silencio sobre el resultado. Pero también con aciertos, porque de eso se trata la madurez. Uno como madura como padre. Cuando uno cría por primera vez un hijo, uno comete todos los errores posibles y habidos. A veces el segundo y el tercero también, cuando son de seguidos. No es en serio. Pero cuando ya uno está creciendo en la sabiduría del Señor, uno ya tiene una madurez, porque ser papá no viene con un manual debajo del brazo. O sea, el niño no llega con un manual. Hay niños que necesitan disciplina, hay otros niños que no. Hay niños que necesitan, ¿sí?, que todo el día uno esté ahí, como niño bobo, asistiéndolos, porque pobrecitos, nada pueden hacer sin uno. Pero hay otros que uno los tiene que dejar y encargarle cosas. Cada niño y cada hijo es diferente. No hay una fórmula. Lo que yo hice con mi hija y con mi hijo no les va a funcionar a ustedes. Pero sí hay principios en la Escritura. Hay desaciertos que hacemos sinceramente. Como esposos también. Yo he visto esposos que dan esta vida y la otra y viven en medio de una miseria. Le dan de todo. Es la reina. Hace muy poco, un amigo pastor, tiene como 4 años de casado, me llama y me dice: pastor, estoy pasando por prueba. Y me dice: pero no quiero que diga nada. Me dice: mi esposa me acaba de pedir el divorcio. ¿Por qué razón? El año pasado quedó sin trabajo, todavía no ha conseguido trabajo, su situación económica se ajustó demasiado, la adversidad vino a ellos. Y estamos por hablar. Eso es algo que nos puede pasar a todos. Pero uno, ¿cómo aprende a ser esposo? Con los años. Sí, sé que hay que confiar en el Señor. Sé que están principios aquí, pero hay cosas que nosotros hacemos con buena intención, pero malcriamos, no formamos, deformamos, y a veces queremos ocupar el lugar de Dios. Queridos niños, ¿saben por qué ustedes viven bien? Porque Dios ha bendecido a sus padres. Queridas esposas, ¿saben por qué ustedes están bien? Porque Dios les ha dado hombres de Dios que las amen a ustedes como Dios ama a su iglesia. Por eso, queridas niñas, busquen hombres de Dios, no paganos, no impíos, no filisteos, son feos. Feos de corazón. Otro día más. El punto 3 ya les dije. En la tarea.
Primero sin aciertos, segundo con aciertos, ahora en la tarea. ¿Y por qué yo les quiero decir esto, mis amados hermanos? Porque es hermoso ver que Dios no se equivoca. Si Dios te añadió una iglesia, esta es tu iglesia. El lugar donde tú vas a ser santificado es tu iglesia. ¿Por qué? Porque acá tú no escoges apellido, no escoges el barrio ni los intereses. ¿Cuántas veces hemos cambiado de lugar nosotros de estar? ¿Esta es la tercera vez? La cuarta. La tercera vez, ¿cierto? 1, 2, 3. La cuarta vez. Amados hermanos, Dios no se equivoca y a cada uno de nosotros nos dio una tarea. Si a usted lo hizo diácono, presbítero, pastor, miembro de una iglesia, le dio una tarea. Si usted está soltero, también eso es una tarea. La Biblia habla muy bien de los hombres y las mujeres solteras. Dicen, tienen tiempo para las cosas de Dios. No es tiempo para pasear. Que días un hermano me decía eso, no es que mi hijo ahora ya está trabajando. Desde niño estuvo en la iglesia, fiel todo el tiempo, pero ahora no tengo el plan de... Es que me invitaron con los amigos, los del trabajo, para irnos de puente. Hijas que hoy ya no se dejan gobernar, porque si les dice algo, ya no vivo contigo, gano lo suficiente para independizarme. Amados hermanos, la tarea de los hombres de Dios es predicar el evangelio del Señor Jesucristo a pesar de las circunstancias. Hoy les quiero pedir con todo mi corazón, cobren ánimo, prediquen a Cristo, aquel que es su Señor, su Dios, su Salvador. No se preocupen por los que nos quieren abandonar, porque el que es, y el que Dios traerá, lo traerá. No importa dónde se vaya, a dónde huya. Juan Marcos se fue, luego va a querer regresar, pero Dios tenía un propósito con él. Hoy ustedes y yo debemos abandonarnos al obrar de nuestro Dios. Nuestra tarea es única, que Cristo alumbre nuestra vida. ¿Cómo? A través de nuestras decisiones. Como padres, como esposos, como trabajadores, como miembros de la sociedad, como cristianos. Bernabé y Pablo hicieron lo correcto. Van a llegar cansados de su viaje. Y fuera de decir, ay, es que pastor, viajé toda la semana. Estuve de vacaciones, sigo en vacaciones espirituales. ¿Qué tienen que hacer? Ellos buscaron una sinagoga donde ellos no eran reconocidos. Ellos dicen, se sentaron, así como los dos hermanitos que están sentados allá al fondo. Llegaron de las vacaciones y se sentaron atrás. Bernabé y Pablo hicieron exactamente lo mismo de acuerdo a este texto. Miren Hechos 13, 14, 15 y 16. Ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Esto es muy interesante. Cuando uno está en un auditorio, y yo me puse a pensar, oye, a Pablo y a Bernabé le pasa lo mismo, ¿sí? Porque parece ser que ellos les dieron la palabra y Pablo pasó al frente y todos empezaron. ¿Y qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Hagan silencio. Queridos hermanos, la tarea para lo que ellos fueron llevados es para rescatar personas de un mundo en tinieblas. Ese es el verdadero amor.
Eso es amar a aquellos que posiblemente en ese momento no están siendo amados por Dios. ¿Y tú qué sabes? Que cuando les presentes el Evangelio, es que orar por la persona no es presentarles el Evangelio, quítense eso de la mente. No, es que salimos todos y oramos a la hora del almuerzo. No, eso lo tienes que hacer tú, porque tú eres agradecido y el que conoce del Señor eres tú. Pero eso no es predicar. Predicar es, miren, tenemos un tiempo, vamos a orar y vamos a estudiar este pequeño versículo. Y nos vamos a comportar también conforme a las Escrituras. Pablo mismo le va a enseñar esto a Timoteo y le dice, según de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Saben qué significa eso? No te calles. No te calles. No se callen. Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Quien predica la palabra lo hace con gozo. Queridos hermanos, Bernabé y Pablo entraron a una sinagoga en día de reposo, se sentaron y después de la lectura de la ley y los profetas, en ese servicio, solo piensen, los invitaron a una iglesia católica y les preguntaron, ¿tienen palabra para decirnos, para compartirnos? Por eso no pude seguir en la predicación, porque a partir de este versículo del 17 hasta, yo no recuerdo, es como el 30 y algo, hay una predicación. Y vemos que Bernabé y Pablo no estaban allí para ser amigos, porque ellos pudieron haber sido, no, tranquilo, no nos vamos a ofender, pero se quedaban al almuerzo, se quedaban al brindis, se quedaban al compartir. No, Bernabé y Pablo no estaban allí para ser amigos, ni para contarse historias familiares, ni para contarse chistes, ni para pasar un buen rato, ni para descansar, ni para el ocio, ni para hacer una vida en sociedad. Ellos estaban allí para evangelizar, para salvar personas del infierno, para proclamar el evangelio, aun cuando sería difícil. Ellos no buscaban la aceptación de los que los rodeaban. Queridos hermanos, ese es el desafío de ser cristiano. Si usted anda por el mundo mendigándole al mundo amistad, reconocimiento, amor, cariño, ¿saben? Eso sí es un chiste, porque el mundo no sabe hacer eso. El mundo solo es convenido, solo nos usa. ¿Para qué nos usa? Para disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, para robarnos las bendiciones que aún tenemos, llámese esposa, hijo, hijas. Es que es tan fácil. Yo siempre pensaba eso. Mi hija está creciendo, si ella no crece en el Señor, de pronto habrá alguien que diga, no, mi hijita, yo te recibo. Es que robarse los hijos ajenos es muy bueno. Y hay hijos que, para que no les digan nada, se venden sus conciencias, siendo desagradecidos con sus padres que dieron la vida por ellos. Los padres cristianos amamos a nuestros hijos con el corazón, que les decimos, teme a Dios, sirve a Dios, cree en Dios. Los paganos los entregan a las tabernas, a las fiestas, a los after party. ¿Sí se dice así o no? Yo no sé de inglés, pero algo aprendo. Pero lo que yo sí quiero que me entiendan es que nosotros por amor predicamos. Es otro día más, sí, pero para predicar del evangelio con nuestras vidas.
a pesar de las circunstancias, en medio de desaciertos, sí, por nuestra inexperiencia, en medio de muchos aciertos porque continuamos, pero siempre haciendo la tarea. Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, el único Salvador que dio su vida para que ustedes y yo tengamos la entrada a los cielos por la eternidad, donde sí realmente tendremos amor, gozo y paz permanentemente. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local. Gracias porque, Señor, en muchos de nuestros desaciertos hemos visto tu paciencia, tu misericordia y tu gracia. Gracias por los aciertos que nos dejas tomar. Y gracias por permitirnos continuar con la tarea, por no tener en cuenta, Señor, nuestros desánimos, por no tomar en cuenta, Señor, a veces nuestras rebeliones, nuestras caídas. Hoy, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres fuertes que te amen, que amen tu iglesia, que quieran seguir haciendo esta tarea de predicarte a ti, el único Dios bueno y verdadero, lleno de misericordia y de gracia, que extiende sus brazos todo el tiempo diciendo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Del único que vienen las bendiciones, no por lo que hagamos, sino porque Él es el dueño de todo y generoso. Hoy, Señor, es otro día más para reconocerte en todos nuestros caminos, para llenarnos de gozo. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por lo que nos quitas, gracias por lo que no nos das. Y gracias, Señor, porque estamos en tus manos, seguros, sabiendo que tú pronto vienes por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La Iglesia IPVR de Colombia